Has viajado en el tiempo a la Gran Min y cada día recibes un paquete del futuro. Estos paquetes son de todos los tamaños y formas y pueden contener una semilla, un libro o incluso un ordenador. Incluso has llegado a sacar un coche. Gracias a todo lo que te envían, desde entonces en la antigüedad vives una vida lujosa, jugando al blackjack con la mano izquierda. Mientras sostienes un cangrejo de río con la derecha, con placas solares brillando en el cielo y un cargador portátil en la mano. Habías pensado en cerrar la puerta y vivir tranquilamente el resto de tus días, pero un visitante inesperado interrumpe tus planes. Ese día, estabas comiendo una fondue de res en el patio, a punto de abrir una botella de cola para beber, cuando de repente unos golpes en la puerta te interrumpen. Al oír los golpes, piensas que es otro vecino viniendo a pedir un poco de aceite, arroz o harina. Pero al abrir la puerta, lo que aparece ante ti es una pareja casada. El hombre lleva una ropa tosca de lino y algodón y tiene unos 50 años. Con la cara redonda y las sienes canosas, pero sin parecer viejo, al contrario, da una sensación de energía. La mujer a su lado también va vestida con sencillez, pero desprende una aura de calidez y dignidad. Al ver a estas dos personas, cuya vestimenta y porte no concuerdan en absoluto, no puedes evitar sentir cierta confusión. Pero antes de que puedas preguntar, el hombre habla primero: joven. Mi esposa y yo salimos de casa con tanta prisa que olvidamos traer dinero, y ahora tenemos hambre, pero no nos conviene volver. Al oler el aroma que sale de tu patio, pensamos en si podrías darnos algo de comer. No te preocupes, no somos mala gente, cuando volvamos a casa, enviaremos a alguien con el dinero para pagarte. Al oír esto, no lo piensas mucho y respondes: anciano, no tiene por qué decir eso. No es más que una comida. No voy a cobrarle por ello. Además, estando en la capital, ¿qué malhechor se atrevería a actuar? Si no le importa, pase y coma algo con nosotros. Al oír tu respuesta, el hombre sonríe y dice, juntando las manos en señal de agradecimiento: entonces, muchas gracias por tu generosidad, joven. No es nada, ayudar a los demás es ayudarse a uno mismo. Dicho esto, te haces a un lado y los guías hacia el patio delantero. Al entrar en el patio, el aroma de la fondue se vuelve más intenso, haciendo que el hombre trague saliva repetidamente. Al ver el caldo rojo y burbujeante en el centro del patio, el hombre no puede evitar preguntar: joven, ¿esto que cocinas es gudon heng? Jaja, el anciano tiene mucha experiencia. Sí, es gudon heng, pero a mí me gusta llamarlo bogo. Asterisco bogo, es un nombre muy apropiado. Cuando se sientan, vas a la cocina a buscar 2 juegos de cuencos y palillos, se los das y te sientas. Anciano, mi bogo es bastante picante, no sé si podrán comerlo. Tranquilo, mi esposa y yo venimos de familias pobres. Mientras se pueda comer, no hay nada que no nos acostumbremos. Dicho esto, como para demostrar sus palabras, el hombre mete los palillos en la olla. Coge un trozo de carne cubierto de aceite rojo y se lo mete en la boca. Al instante, su paladar es conquistado por las especias de olor intenso. Pero pronto su boca se llena de picante. Al probar el bogo de Sichuan por primera vez, el hombre no logra adaptarse. Y el picante le hace jadear respirando fuerte. Cuando por fin se recupera, el hombre se gira hacia ti y pregunta: joven, ¿qué le has puesto a este bogo? ¿Por qué es tan picante? Lleva pimiento picante. Respondes distraídamente, luego coges un gran trozo de carne y te lo metes en la boca, masticando con una expresión de satisfacción. ¿Qué es el pimiento picante? Al oír esto, te quedas parado un momento, y entonces recuerdas que en esta época el pimiento picante aún no ha llegado. Esto es difícil de explicar, puede considerarlo como suyo coma, pero es más picante que el suyo. Al oírte decir esto, el hombre piensa que no quieres hablar del tema. Así que cambia rápidamente de conversación. Por cierto, joven, ya que nos has dado de comer, ¿cómo te llamas? Mi apellido es Wei y mi nombre es Wu, puede llamarme Xiao Wu. El hombre sonríe ligeramente y luego te elogia: Wei de Cao Wei fue un héroe entre los hombres, tu padre tiene grandes expectativas puestas en ti. Al oír esto, te apresuras a refutar: solo es un nombre. Anciano, no diga tonterías. Ahora, bajo la Gran Min, el mundo está en paz. No puede haber lugar para héroes así. Dicho esto, para cambiar de tema, preguntas rápidamente: anciano, ¿cómo debo llamarle a usted? Puedes llamarme Subea, y esta es mi esposa, Ma Ying. ¿Subea? ¿Ma Ying? No puede ser. Al oír estos nombres, tu rostro no muestra ninguna emoción extraña, pero en tu interior tienes una suposición que suena absurda. Pero es extremadamente probable. Primero,
Por el aspecto, aunque vista en ropas toscas de lino. Su porte no concuerda con su vestimenta. Segundo, por la edad, ahora es el año 55 de la era Hongwu. Lo que significa que el viejo Su tiene entre 54 y 55 años. Y por último, los nombres. Al pensar en los nombres, no puedes evitar quejarte internamente, Subea, Majing. ¿De verdad creéis que con cambiar de alias y omitir algunas palabras no os voy a reconocer? Combinando toda esta información, es muy fácil adivinar la identidad de estas dos personas. Solo que nunca imaginaste que el gran emperador Hongwu vendría a tu pequeño patio a comer huevo de gorra. Al pensar en esto, tu expresión se vuelve un tanto extraña. Levantas la vista y ves que, aunque el viejo Su está sudando a mares por el picante, no puede resistirse a la tentación del huevo y mientras echa aire por la boca, sigue sacando comida de la olla. La emperatriz Ma, a su lado, le seca el sudor con delicadeza. Tío Su, si está muy picante, beba un poco. Voy a buscarle un poco de agua. Por costumbre, estás a punto de pasarle la cola, pero luego cambias de opinión. Ya que el viejo Su está aquí, seguro que tu pequeño patio está vigilado. La cola es negra como la pez. Y si se derrama un poco, hace burbujas. Si al viejo Su se le cae un poco sin querer, los guardias podrían descubrirlo. Lo confundió con un asesino y lo eliminó. Sin embargo, justo cuando te disponías a levantarte para buscar agua, el viejo Su habló de repente. Xiao Gu, me pareció que hace un momento querías darme algo de beber, ¿por qué lo retiraste? Esto ya lo he bebido yo, y además temía que no fuera de tu agrado, tío Su. No es nada. Yo, siendo un simple campesino, no soy tan exigente. Con esto basta. Por cierto, ¿por qué el agua es negra? Ya que el viejo Su había hablado, no te quedó más remedio. Sacaste 3 vasos, vertiste la cola en ellos, tomaste el tuyo y le diste un trago. Solo después de beberlo entero, dijiste, esto se llama refresco. Es negro porque entre los ingredientes de su elaboración hay caramelo. Caramelo, murmuró el viejo Su, y luego alzó el vaso y bebió un sorbo. Al instante, el sabor dulce y la textura peculiar estallaron en su boca. Nunca había probado una bebida así, el viejo Su. Imitó tu gesto de forma inconsciente. Al verlo con esa actitud curiosa de alguien que nunca ha visto el mundo, no pudiste evitar preguntar riendo. ¿Qué tal, tío Su? ¿No es genial después de beber este refresco? El viejo Su parpadeó, luego asintió y dijo. Muy bueno. Al ver esto, giraste la cabeza hacia la emperatriz Ma y le dijiste, emperatriz Ma, pruébelo también. Creo que le gustará la textura de esta bebida. La emperatriz Ma no necesitó pensarlo mucho, a diferencia del viejo Su, no se lo bebió de un trago. Simplemente lo acercó a sus labios y dio un pequeño sorbo. Al instante, sus ojos se iluminaron y no pudo evitar beber otro sorbo. Ciertamente es dulce sin igual, y la textura es muy peculiar. Tú te reíste a carcajadas. La cola, si bebes demasiado, al final no es gran cosa. Pero la gente de esta época, al contactarla por primera vez, inevitablemente se sorprende por su textura tan peculiar. Sin embargo, la siguiente frase del viejo Su te borró la sonrisa. Xiao Gu. Me pregunto cómo se elabora esta bebida. Cuando vuelva, quisiera fabricar un poco para consumo diario. Te quedaste perplejo ante esa pregunta del viejo Su. Esto lo saqué de un paquete, no sé cómo se elabora. Además, la fórmula de la cola. Incluso en el mundo antes de que yo viajara en el tiempo, era un secreto. Solo 3 personas la conocen. Tras dudar un rato, no sabías cómo explicarlo. Al ver la expresión de apuro en tu rostro, la emperatriz Ma empujó el hombro del viejo Su. Este soltó una risita y luego habló para disculparse, fui demasiado impulsivo. Es natural que la receta de una bebida tan peculiar deba mantenerse en estricto secreto. Tío Su, malinterpretó. Solo tengo unas pocas botellas de este refresco, no tengo ni idea de cuál es la receta. Entonces es una pieza única. No es de extrañar que nunca la hubiera visto. Lamento haberte hecho gastar. En ese momento, la mirada del viejo Su se posó en la botella de plástico que contenía la cola y luego la tomó en sus manos. Esta botella no es de metal ni de madera, su material también es muy especial. He recorrido todo el país, pero nunca había visto un material como este. Esta estufa tampoco es común, de diseño exquisito. Lo que arde dentro no parece carbón vegetal ni mineral. ¿Qué será? Al oír esto, ya sentías que algo no iba bien. La forma de hablar del viejo Su ahora parecía de curiosidad, pero en realidad era un cuestionamiento. Incluso el tono de su voz había cambiado. Aunque seguía siendo amable, transmitía una autoridad que no admitía discusión.
Al darte cuenta de esto, tu corazón se encogió de repente. Las novelas de viajes en el tiempo son una perdición. Todos tratan a su Yuan-san como si fuera tonto, pero él es nada menos que el emperador Hongwu. Ante tantas cosas novedosas, ¿cómo iba a sentir solo curiosidad y no sospechar? En una era de dinastías feudales, despertar las sospechas de un emperador no es broma. Especialmente este emperador que fundó la dinastía Ming con sus propias manos y ha matado a incontables personas. Hace no mucho, el caso de Wei Yong. Este emperador mató a casi 30.000 personas entre antes y después, justo cuando estabas con el corazón en un puño. El viejo Su se levantó de repente y comenzó a caminar por el patio, junto a la pared del patio. Señaló la bicicleta apoyada contra la pared. Esta estructura de hierro solo tiene dos ruedas, una delante y otra detrás. ¿Es un vehículo? Sin tablas ni ruedas, ¿cómo se mueve? Luego, Su Yuansang señaló la parrilla de metal al otro lado, y esta estructura de hierro. Parece una olla pero no lo es. Estas barras de hierro dispuestas en filas, también de diseño exquisito. Por último, vio el secador de pelo y la batería portátil que habías dejado junto a los escalones de la entrada de la casa. Incluso estos objetos tienen formas extrañas. Claramente no son de la dinastía Ming, ni siquiera puedo describirlos. Dicho esto, el viejo Su volvió a sentarse a la mesa. Mirándote fijamente, joven amigo, si no me equivoco. Cuando di mi nombre hace un momento, ya supiste quién soy, ¿verdad? Porque en ese instante, la expresión de tu cara era un tanto extraña. Al escuchar la pregunta del emperador, te sobresaltaste. En ese momento, ¿no estabas concentrado en el fondo de la olla? ¿Todavía tenías tiempo para observarme? Quien vuelva a decir que los antiguos son tontos, le parto la cabeza con una olla de fondo. Bajo el interrogatorio de Su Yuansang, permaneciste en silencio un buen rato, y al final soltaste un largo suspiro. Su Majestad Hongwu, como era de esperar de Su Majestad. Este joven no tiene suficiente habilidad para ocultarse de sus sabios ojos. Tampoco imaginé que comiendo un fondo en casa, terminaría atrayéndolo a usted, si lo hubiera sabido. Al escuchar tu suspiro, Su Yuansang también adivinó lo que pensabas. Tranquilo, no te tomaré por un asesino. De lo contrario, ya estarías muerto, atravesado por decenas de flechas. Nadie sabe que he salido del palacio de incógnito esta vez. Solo fue un capricho momentáneo. No esperaba encontrarme con alguien como tú. Quiero saber cuál es tu verdadera identidad. ¿Y estos objetos tan peculiares, de dónde los has obtenido? La manera directa en que Su Yuansang preguntó, te tomó por sorpresa. Para ser sincero, no sabías cómo responder. Definitivamente no podías mentir. Sentado frente a ti había un emperador, y además un emperador fundador. Tus pequeños pensamientos. Frente a Su Yuansang, era como si estuvieras completamente desnudo. La única manera de protegerte era hacer que tu existencia fuera más valiosa, que Su Yuansang no quisiera cortarte la cabeza, sino que te tratara como a un tesoro. La mejor manera era ir directamente al grano, revelar tu identidad como persona del futuro. Bajo la mirada de Su Yuansang, permaneciste en silencio por un largo rato, hasta que finalmente hablaste, señor Hongwu. Si te dijera que no soy de esta época, ¿me creerías? Su Yuansang había imaginado muchas respuestas, como que eras alguien que regresaba de las regiones occidentales o de ultramar. Incluso había pensado en resultados absurdos, pero nunca imaginó que tu respuesta fuera aún más absurda. Sin embargo, por tu mirada, podía sentir que no era una mentira. Tras reflexionar un momento, Su Yuansang volvió a hablar. ¿Qué quieres decir con que no eres de esta época? Levantaste la cabeza y miraste directamente a los ojos de Su Yuansang. Soy una persona de dentro de 600 años. No sé por qué de repente viajé en el tiempo y llegué a la gran dinastía Ming. Para explicarlo de forma sencilla. Es como si usted, de repente, regresara desde ahora a la era de Wu Zhou de la dinastía Tang, hace 600 años. Sé que al decirlo, puede que le parezca absurdo, pero es la realidad. En nuestra época, es una de las herramientas de transporte para la gente común. Explicabas mientras montabas la bicicleta. La mirada de Su Yuansang seguía el movimiento de la bicicleta, con los ojos llenos de interés. Con ganas de probarlo. Pero en ese momento, detuviste la bicicleta y la apartaste. Luego te acercaste al secador de pelo. Esto se llama secador, se usa para secar el cabello después de lavarse y bañarse. Tiene dos modos, aire frío y aire caliente. Dicho esto, conectaste el enchufe a la batería portátil. Luego presionaste el interruptor apuntando a tu cabello. Mientras sonaba un ligero ruido, tu cabello se movía con la corriente de aire.
Volviste a sentarte en la mesa, también la bebida que acaba de tomar y este hornillo de alcohol. Son productos de nuestra época. Solo puedo usar esto para demostrar que no miento. En cuanto a si me cree o no, depende de su propio juicio. Tras tu serie de explicaciones, Su Yuan-san quedó completamente fascinado por estas cosas novedosas, especialmente el secador de pelo. Ese pequeño objeto insignificante era capaz de controlar el viento. Aunque Su Yuan-san quería probarlo personalmente, su identidad imperial le hizo contener el impulso. Xiao Wu, este artefacto de secado no tiene fuelle. ¿Cómo puede soplar viento fuerte? Y dices que también puede soplar aire caliente. Al escuchar el cambio en el tratamiento que Su Yuan-san te daba, supiste que tu apuesta había funcionado. También imaginaste que Su Yuan-san preguntaría esto. Pero tampoco podías explicarlo. Pensando un momento, decidiste usar el método más simple. El secador usa energía eléctrica. Tiene pequeñas aspas en su interior, igual que cuando una persona sopla, expulsa el viento. En cuanto al calentamiento, mencionar el calentamiento te puso en un aprieto. No podías decir directamente que tiene un elemento calefactor. Tras reflexionar, encontraste una forma de explicarlo. Piense que dentro hay una pequeña alfombra que arde con energía eléctrica, por eso el viento que sale es caliente. Su Yuan-san comprendió que no entendía estas cosas. Bastaba con una explicación aproximada. Sin embargo, lo que dijiste antes llamó su atención. Señalando la batería portátil preguntó, ¿la energía eléctrica que mencionas es como los rayos del cielo? ¿Este objeto puede controlar los rayos? Más o menos, pero no es tan violento. Esto es una batería portátil, no puede controlar rayos, solo almacenar energía eléctrica. Para ser sincero, explicarle estas cosas a Su Yuan-san te daba dolor de cabeza. Tenías que hacerlo de una manera que él pudiera entender. Explicar claramente los productos científicos era realmente difícil. Por suerte, aunque Su Yuan-san era un antiguo, no era tonto. Aunque seguía sin entender el principio de funcionamiento, al menos comprendió lo que querías decir. Por supuesto, eso no era lo más importante ni lo que más le preocupaba a Su Yuan-san. Ya que dices que vienes del futuro, entonces debes saber cuánto durará mi gran dinastía Ming. Al tratarse del destino del imperio, incluso Su Yuan-san no pudo evitar ponerse nervioso. La emperatriz Ma también se puso alerta, mirándote con preocupación. Y tú, al verlos así, no pudiste evitar suspirar para tus adentros. Claro, aquí estaba Su Yuan-san, como emperador fundador, además de la emperatriz Ma y los parientes directos del príncipe heredero Subiao, lo que más le importaba era si su país era próspero y fuerte. Si podría perdurar por siempre. Sin embargo, aunque la dinastía Ming es conocida como la dinastía más digna, también fue la dinastía con más emperadores excéntricos, especialmente después del emperador Buzón de Ming. Los que podrían considerarse monarcas sabios después de Su Yuan-san fueron muy pocos. Criaban grillos, refinaban píldoras de inmortalidad, hacían carpintería y no asistían a la corte. Cada uno más extraño que el anterior. Si realmente lo contaras todo, temías que Su Yuan-san se enfureciera hasta morir con esos descendientes indignos. Tras un momento de silencio, hablaste lentamente, Su Majestad, sobre el destino del imperio. Quiero decir que el futuro se puede cambiar con el presente. Lo que puedo contarte es la historia sin mi presencia. Ahora que estoy aquí, es muy probable que el futuro cambie. Antes de esto, lo llamabas hermano Suongwu, pero de repente cambiaste a llamarlo Majestad. Su Yuan-san comprendió de inmediato lo que venía a continuación. Quizás no era lo que esperaba escuchar, pero el asunto del destino del imperio era de suma importancia, así que quería saber qué ocurriría en el futuro. Aquellos que recibieron los pergaminos de hierro y tinta roja tampoco lograron salvar sus vidas al final, pero al menos fue mucho mejor que no tener ninguna promesa en absoluto. Así que diste la respuesta de forma muy directa. Según los registros históricos, la dinastía Ming duró 276 años. Al escuchar tu respuesta, Su Yuan-san frunció el ceño al instante. Ni siquiera llegó a los 300 años. Peor que la débil e incompetente dinastía Song. Al ver cierta decepción en el rostro de Su Yuan-san, lo consolaste diciendo, Majestad, la fortaleza de una dinastía no se mide por su duración. La dinastía Qin arrasó los 6 reinos y completó la gran unificación. Su imperio solo duró 14 años. Además, a los ojos de las generaciones futuras, la inquebrantable dinastía Ming es la dinastía con más espíritu, incomparable con la dinastía Song. 300 años de reinado no lograron recuperar
las 16 prefecturas de Yanyun, pero la dinastía Min solo necesitó un año para recuperar esa tierra ancestral de los Han. Como un ferviente admirador de la dinastía Min, al decir esto también sentiste que la sangre te hervía. Para las generaciones futuras. La dinastía Min no pactaba matrimonios políticos, no pagaba indemnizaciones, no cedía territorio ni rendía tributo. El emperador defendía la puerta del reino y el soberano moría por la patria. Era la dinastía más firme y la de mayor integridad moral en la historia. El hermano Suongwu era conocido incluso como el emperador de los 1000 siglos, y algunos decían que era el emperador de los 10.000 siglos. En realidad, en tu corazón, quien realmente merecía el título de emperador de los 10.000 siglos era solo el primer emperador. Pero ahora que el viejo Su estaba presente, había que adularlo un poco. 1000 halagos, 10.000 halagos, ninguno cae mal. Después de todo, no eras tú quien decía esas palabras, así que no tenías ninguna carga mental. De hecho, esta adulación tuya dio justo en el blanco. Su Yuanzang no pudo ocultar la sonrisa que se formaba en sus labios. Correcto. Mi dinastía Min nunca tendrá hermanos peleándose por el trono como en la dinastía Tang. Ni será tan débil y fácil de intimidar como la dinastía Song. Mucho menos usará a sus propios hijos para intercambiar una paz temporal. A quien ose poner un pie fuera de los límites, le romperemos la mano. Su Yuanzang, tan contento por la adulación, ni siquiera notó tu expresión. Un poco forzada. Ciertamente no hubo hermanos peleándose, pero sí tío y sobrino. Y no solo una vez. En cuanto a la lucha por el trono, no hace falta ni mencionarlo. El emperador Yongle fue criticado por esto. Durante toda su vida. Justo cuando estabas pensando para tus adentros, Su Yuanzang frunció el ceño de repente. No pactar matrimonios, no pagar indemnizaciones, no ceder territorio, no rendir tributo. El emperador defiende la puerta del reino, el soberano muere por la patria. La primera parte es digna del título de la dinastía más firme, pero la segunda parte tiene un gran problema. Xiao Wu. Dices el emperador defiende la puerta del reino, el soberano muere por la patria. ¿Acaso fue el emperador que perdió el reino de mi dinastía Min? ¿Quién fue el emperador que defendió la puerta del reino? ¿Y quién fue el soberano que murió por la patria? En realidad, a Su Yuanzang no le importaba tanto quiénes eran esos dos emperadores. Lo que le importaba era si esos dos emperadores eran su príncipe heredero, Su Biao, y su nieto, Su Xiongyin. Sin embargo, al escuchar la pregunta de Su Yuanzang, tu corazón se encogió. Esto era justo lo que temías. ¿Por qué no habías sido más cauteloso? Un poco más comedido al hablar. ¿Qué ibas a decir? ¿Acaso ibas a decir que el emperador que defendió la puerta del reino fue tu cuarto hijo? ¿Que le arrebató el trono a su sobrino y trasladó la capital a Pekín para defender la puerta? ¿Que el soberano que murió por la patria fue el último emperador de tu familia Su? ¿Que se negó a rendirse y finalmente se ahorcó en la colina de Meisan? Acorralado, no sabías qué más decir. Instintivamente, sacaste un cigarrillo y un encendedor del espacio. Justo cuando ibas a encenderlo, viste a la emperatriz Ma al otro lado. Mirando fijamente lo que tenías en la mano. Majestad, esto es. Sin dejarte terminar, Su Yuanzang te interrumpió con un gesto de la mano. Esto no es el Palacio Imperial. Además, prefiero que me llames tío Su, suena más cercano. Al ver que Su Yuanzang tomaba la iniciativa de acercarse. Entendiste que tu vida, por ahora, estaba a salvo. De acuerdo, entonces te llamaré tío Su. ¿No me preguntabas hace un momento de dónde sacaba estas cosas? La verdad es que no puedo explicártelo. Solo que, cada cierto tiempo, las recibo. Al decir esto, frunciste profundamente el ceño. Y tu voz se volvió un poco más grave. A veces, yo mismo me pregunto por qué he llegado a esta época. ¿Y por qué a mí? Y también la habilidad de obtener estas cosas. Ya que no puedo entenderlo, mejor no le doy más vueltas. Ya que estoy aquí, me quedo. Pensar demasiado solo trae preocupaciones. Quizás, como tú mismo dijiste antes, has llegado a la dinastía Min para cambiar la historia del futuro. Al escuchar estas palabras de Su Yuanzang, al recuperar la compostura, entendiste inmediatamente lo que quería decir. Su Yuanzang claramente quería aprovechar tu conocimiento del futuro para contribuir a la construcción de la dinastía Min. Para ser sincero, no te molestaba esa idea en absoluto. Al contrario, estabas dispuesto a esforzarte por ello. Al imaginar los futuros buques blindados y cañones de la dinastía Min cruzando el océano.
barriendo los continentes de Europa y América a cañonazos, y que los futuros estudiantes ya no tendrían que sufrir con el inglés, los recursos de su Xuanzang y nuestros hermosos tesoros. Llevados todos de vuelta a la dinastía Ming para compartirlos, al dibujar ese panorama, tu corazón se llenó de determinación. Como aquella famosa frase del primer emperador que ha perdurado 1000 años, hermanos, hermanos, todos somos hermanos. Contribuir a la construcción de la dinastía Ming no era problema. Pero no querías entrar en la burocracia. Así que, cuando su Xuanzang terminó de hablar, simplemente cambiaste de tema directamente. Majestad, estoy dispuesto a contribuir con mi modesto esfuerzo para la dinastía Ming, pero no entiendo de asuntos del Estado ni de redactar documentos políticos. Tampoco deseo entrar en la corte ni verme envuelto en las luchas políticas. Le ruego, Majestad, que me lo permita. En realidad, su Xuanzang no pensaba enviarte directamente a la corte. Después de todo, los asuntos del Estado no son un juego. Pero aún no había decidido cómo organizarte, así que cuando terminaste de hablar, asintió de inmediato y dijo: de acuerdo, acepto que no entres en la corte. Ahora puedes hablar. Lo del emperador que defiende la puerta del reino y el monarca que muere por la patria. Incluso esquivando a izquierda y derecha no pude evitar este tema. Ya que no puedo esquivarlo, mejor lo digo todo de una vez. Meditaste cuidadosamente las palabras por un momento antes de hablar lentamente. El emperador que defiende la puerta del reino y el monarca que muere por la patria se refieren a dos grandes eventos en la historia de la dinastía Ming. El emperador Yongle de Ming trasladó la capital a Pekín para defender la puerta del reino, y el último emperador de finales de Ming, Chongzhen, se ahorcó en la colina de Meishan. Al oír que el último emperador de la dinastía Ming murió ahorcado, los ojos de su Xuanzang ardieron de ira. Que un soberano de un país termine su vida de una manera tan humillante. Notaste la furia de su Xuanzang. Suspiraste para tus adentros y explicaste: el desastre de Tumu causó el declive del poder militar de Ming, sumado al dramático cambio climático de la pequeña edad de hielo. Provocó una gran reducción en las cosechas. Los funcionarios civiles corruptos se confabularon con las familias nobles, y los eunucos formaron facciones y se unieron en complicidad. El pueblo sufrió hasta finales de Ming, cuando el clima se volvió aún más anómalo. Hacía tanto frío que no se cosechaba nada en ninguna parte. Entonces surgieron bandidos y rebeldes por todas partes. El emperador Chongzhen quería ser un buen gobernante y se esforzaba por serlo. Tenía grandes planes, pero su capacidad era limitada. Dudaste un momento antes de continuar. En ese entonces, la dinastía Ming estaba tan enferma que era irreversible. El tesoro del reino estaba tan vacío que ni siquiera se podía pagar el sueldo a los soldados. El día de la caída de la capital, los rebeldes saquearon sin piedad, pero el tesoro personal del emperador no llegaba ni a 10.000 taels. En cambio, de las casas de los funcionarios y nobles se saquearon 70 millones de taels. Ante tal situación, ni siquiera tú, y mucho menos el emperador Chongzhen, podrías haberlo solucionado. Solo quedaba derrocar el cielo y reorganizar la tierra. Ahí te detuviste, no porque no tuvieras más que decir, sino porque sentiste que no debías seguir. Su Xuanzang, sentado frente a ti, estaba tan furioso que jadeaba como un toro. Tenía los puños apretados y las venas saltadas. Como todos saben, el viejo Su odiaba a los funcionarios corruptos más que a nada, los castigaba desde desollarles la piel hasta colgarlos. Pero precisamente la causa de la caída de la dinastía Ming estaba relacionada con esos funcionarios corruptos. Por supuesto, también entendía que la caída de un país no se debía solo a los funcionarios corruptos, debían haber fallado múltiples aspectos, que en algún momento estallaron juntos. Pero, ¿qué podía hacer si lo que más odiaba eran los corruptos? La emperatriz Ma, sentada a su lado, miró a su esposo. Le dio suaves palmadas en la espalda para ayudarlo a calmarse. Tú esperaste al otro lado hasta que el viejo Su se tranquilizó. Entonces continuaste: tío Su, ¿qué tal si terminamos por hoy? Estos asuntos los hablaré con más detalle otro día. No hace falta. Yo salí de entre montones de cadáveres. He pasado por mares de cuchillos y ríos de sangre, no soy tan frágil. Su Xuanzang agitó la mano rechazando tu sugerencia. Al mismo tiempo, dio una palmada en la mano de la emperatriz Ma. Tras recuperar la compostura, preguntó: cuéntame más sobre el desastre de Tumu. Y también sobre esa pequeña edad de hielo, ¿qué significa? Su Xuanzang, sin duda un emperador sabio. Aunque estaba furioso por lo que sucedió después, en julio del 14º año de Centón, el líder de los Oidats, Essen, lideró personalmente a sus jinetes hacia el sur para atacar las fronteras de Ming. El emperador Jingzong de Ming, Su Isen,
ávido de gloria, incitado por el eunuco Wang Zhen, quiso liderar personalmente la expedición a Tumu para enfrentarse al enemigo. Wang Zhen, ignorando la urgencia militar, por su propio capricho quiso alardear en su pueblo natal, y desvió al ejército varias veces de manera caótica. Finalmente, la batalla de Tumu fue una derrota, y el emperador Jingzong, Suisen, fue capturado por los Oidats. Cientos de miles de soldados de Min murieron. Esto se conoce como el desastre de Tumu. Después de hablar tanto, sentiste que la garganta te ardía. Tomaste una botella de cola, pero justo cuando ibas a destaparla para beber, Su Yuansang, con mano rápida, te la arrebató. Chico malo, ni siquiera ofrecerle un poco a tu tío Su. Esta botella es para mí. Saca otra. Al ver la actitud de Su Yuansang, que te la robó sin vergüenza, no tuviste más remedio que sacar 2 botellas más, y con cortesía, abriste una y se la diste a la emperatriz Ma. Al ver esto, Su Yuansang sonrió de inmediato. Mientras los 3 degustaban la cola, Su Yuansang reflexionaba sobre tus palabras. Aunque no mencionaste los detalles intermedios, esta información ya era suficiente. Con la capacidad militar de Su Yuansang, era fácil identificar la clave del problema, solo que no esperaba que sus descendientes fueran a favorecer a eunucos, esos hombres castrados sin cojones. Incluso permitir que los eunucos controlaran el poder militar, causando que cientos de miles de tropas se perdieran de un día para otro. ¡Qué estupidez tan enorme! Por suerte, tras el golpe anterior, Su Yuansang ya podía controlar sus emociones. Xiao Wu. Dijiste que ese emperador Jingzong se llamaba Suisen. Al oír tu respuesta, las cejas de Su Yuansang se fruncieron de inmediato. En el 6º año de Hongwu, mandé compilar el registro de instrucciones ancestrales para asignar generaciones a los príncipes. Yun Wen Sun Susun, Ingwu Da Hun Zeng. Shan Dao Ji Fen Ji, Siliang San Yong Zeng. Entre esos no está el carácter y. En cambio, en la generación asignada al 4º hijo aparece y. ¿Acaso en las generaciones futuras? Su Yuansang se detuvo allí. Lo que menos quería ver era que sus hijos lucharan entre hermanos. Por eso estableció la norma ancestral de sucesión por primogenitura y nombró a Su Biao como príncipe heredero desde temprano. Pero ahora parecía que lo que menos deseaba que ocurriera finalmente había sucedido. En realidad, no esperabas que el viejo Su pudiera ver el problema desde ese ángulo. Solo sabías que el viejo Su había puesto nombres a sus descendientes. Pero ya que el viejo Su lo mencionó, no tienes por qué ocultarlo, este asunto hay que contarlo desde el emperador Jian. Espera, primer año de Jian, justo cuando ibas a empezar, el viejo Su te interrumpió y te preguntó directamente cómo se llamaba el emperador Jian. Wei Wu no empezó desde más atrás precisamente para evitar que el viejo Su se enterara de lo de Su Biao, porque era la niña de sus ojos, la carne de su corazón, se podría decir que era el príncipe heredero más sólido de toda la historia. Si llegara a saber que su hijo más amado moriría joven al año siguiente y que su nieto más querido fallecería prematuramente, él, un hombre de pelo cano, despediría a los jóvenes. Pero ¿quién iba a imaginar que Su Yuansang precisamente se agarraría a ese punto para preguntar? Wei Wu no podía hacer nada al respecto. Sin embargo, pensándolo bien, para él, Wei Wu tampoco era del todo malo. Después de todo, su existencia era una garantía para la trágica vida del viejo Su. De hecho, Wei Wu no sabía a ciencia cierta si Su Biao había muerto de un resfriado o había sido envenenado. Pero eso no importaba, porque tanto antibióticos como medicamentos para el resfriado, él los tenía en stock, completamente controlados. Y también la emperatriz Ma. Así que después de que Su Yuansang preguntó, Wei Wu respondió de inmediato, el emperador Jian es nada menos que su nieto, Su Yunben. Al oír que el emperador Jian era Su Yunben, el rostro de Su Yuansang cambió al instante. ¿Yunben? ¿Cómo es posible? Yunben es hijo de concubina, ni legítimo ni primogénito. ¿Cómo podría ser emperador? Las palabras de Su Yuansang sonaban como una pregunta. Pero en su interior ya había pensado en una posibilidad, solo que esa posibilidad él no deseaba que fuera cierta en toda su vida. Sin embargo, las siguientes palabras de Wei Wu destrozaron por completo esa pequeña esperanza. Seguro que ya lo imaginas. Que un hijo de concubina ascienda al trono solo tiene una posibilidad, que el hijo mayor legítimo haya muerto. ¿Su Biao? ¿Acaso Su Biao? El rostro de Su Yuansang se demudó. Pero enseguida negó con la cabeza, no, Biao no desobedecería las normas ancestrales. Incluso si Su Biao sufriera un percance, debería nombrarse a Yun Ton, no a Yunben. Majestad, quien nombró a Su Yunben no fue el príncipe Su Biao.
sino usted mismo, el emperador Hongwu, que, al oír esto de Wei Wu, Su Yuanzhang, por primera vez, perdió la compostura y se levantó de golpe. Al ver esto, Wei Wu, como si recitara de memoria, leyó los datos registrados en las crónicas históricas. Según los registros históricos, en el año 25 de Hongwu, el príncipe heredero Su Biao falleció por enfermedad. En agosto fue enterrado al este de la tumba Xiaoling. Era el príncipe Yiben. Al saber que a su hijo solo le quedaban 10 años de vida, la mente de Su Yuanzhang estaba a punto de estallar. Hace un momento se enteró de que su nieto moriría joven, y ahora que su hijo fallecería al año siguiente. ¿Cómo podría aceptarlo? Incluso la emperatriz Ma, que no había hablado hasta entonces, también se levantó, mirando a Wei Wu con terror. Su Yuanzhang, con los ojos inyectados en sangre, lo miró fijamente y preguntó: ¿de qué enfermedad murió Biao Er? Los registros históricos solo dicen que murió de enfermedad, sin especificar cuál. Los rumores populares dicen que fue envenenado. Y también hay quienes dicen que fue un resfriado grave. Pero, dicho esto, Wei Wu se detuvo de repente. Su Yuanzhang, impaciente, lo agarró del brazo. ¿Pero qué? Wei Wu pensó un momento y decidió contar su suposición. Pero la versión más aceptada es que fue un resfriado severo junto con agotamiento por exceso de trabajo, y al final murió de cansancio. Absurdo. Mi Biao eres joven y fuerte, como iba a... Su Yuanzhang soltó el brazo de Wei Wu y quiso refutar, pero al llegar a la mitad, recordó las noches en vela corrigiendo memoriales junto a su hijo para formarlo, y una intensa sensación de impotencia lo invadió. Su Yuanzhang sintió como si él mismo hubiera matado a su hijo, porque al abolir el canciller y la secretaría central, al concentrar el poder imperial, una gran carga de asuntos recayó sobre el emperador. Y ni hablar de su propio hijo. Wei Wu, viendo a Su Yuanzhang en silencio, supo que era momento de mostrar su importancia. Jefe Su, en cuanto a las enfermedades, ya sea envenenamiento o resfriado, no tiene por qué preocuparse. Precisamente tengo aquí medicamentos de mi época, que pueden tratar esas dos enfermedades. Sin embargo, el agotamiento no puedo curarlo. Al oír esto, los ojos de Su Yuanzhang y la emperatriz Ma se iluminaron al instante. Él no podía con la enfermedad. Pero en cuanto al cansancio, podían buscar una solución, si no, reformar el sistema. En comparación, lo más importante era su Biao Er. Xiao Wu. Hace un momento dijiste que nombraste a Yunben como heredero imperial. ¿Y qué hay de Xiongin y Yunben? El heredero imperial. Wei Wu volvió a detenerse, porque en su memoria, su Xiongin estaba cerca de la muerte. Pero al fin y al cabo ya lo había dicho. Si habló del hijo, el nieto también vendría, y quién sabe, tal vez hasta la esposa después. Al pensar en eso, Wei Wu lo soltó directamente, el primer día del quinto mes lunar, dentro de un mes. El heredero imperial Su Xiongin fallece por enfermedad, causa desconocida, enterrado en Sonsan. Su título póstumo es Wei. El primer día del quinto mes lunar. Nuestro nieto mayor tiene menos de un mes de vida. Primero muere el hijo, ahora muere el nieto, y además parece que va a morir de inmediato. Su Yuanzhang y la emperatriz Ma explotaron emocionalmente de nuevo. En su desesperación, hasta volcaron la olla de la comida sobre la mesa. En el instante en que sonó el metal al caer, la puerta del patio de Wei Wu se abrió de golpe. Un grupo de personas vestidas con ropa de plebeyos, pero que claramente no eran gente común, irrumpió en el patio, desenvainando espadas contra Wei Wu, pero Wei Wu no mostró ni rastro de nerviosismo. Era algo que Su Yuanzhang ya había previsto, y así fue. En el momento en que esos hombres desenvainaron, Su Yuanzhang demostró lo que significaba la ira de un emperador: todos fuera de aquí. Que todo el que haya entrado en el patio sea enviado a la cárcel de muerte, que todos se retiren a 30 pasos del patio. Apenas terminó de hablar, los que habían irrumpido, en ese momento, Su Yuanzhang volvió a preguntar: Xiao Wu, dime, en tu época, ¿qué rumores circulan entre el pueblo? Cuando Su Yuanzhang terminó, Wei Wu volvió a hablar. Unos dicen que el heredero imperial murió de viruela, otros que de resfriado, e incluso hay una versión maliciosa, que dice que la muerte del heredero imperial está relacionada con la actual concubina Lu, esposa del príncipe heredero. Después de la muerte del heredero, Lu actuó como regente y tomó el control del palacio oriental, y Su Yunben fue criado deliberadamente por ella como un inútil. Estos rumores surgieron principalmente porque, cuando Su Yunben ascendió al trono, madre e hijo fueron los mayores beneficiarios, y se dedujo al revés. Mientras Wei Wu describía esto, Su Yuanzhang frunció el ceño todo el tiempo.
Hasta que terminó, negó con la cabeza y dijo, imposible. Lu no tiene el valor ni la habilidad para actuar bajo mis narices. Su Yuan-sang dijo esto con confianza. En ese momento, aunque los guardias de brocado aún se estaban estableciendo, su predecesor, la oficina de ceremonias, todavía funcionaba, con el control que tenía el viejo Su, en el palacio. No había nada que pudiera ocultarse a sus ojos. Sin embargo, sobre este asunto, el viejo Su se guardó una sospecha. Los rumores populares no carecen de fundamento. Después de que lo asumiera la regencia, Yu Wenxi mostró algunos cambios negativos. Wei Wu, al escuchar la refutación de su Yuan-sang, no siguió hablando del tema. Después de todo lo que sabía era de oídas. No había pruebas concluyentes que señalaran a Lu como la asesina de su Xiongyin. Xiao Wu, dices que para el resfriado tienes medicamentos. ¿Y para la viruela? ¿También tienes medicamentos para curarla? El viejo Su era como siempre, en esa situación. Lo primero que pensó fue en cortar todas las posibilidades. Lástima que, con la viruela, Wei Wu sabía cómo prevenirla. Pero no tenía una buena forma de curarla. Tío Su, la viruela en mi época. Se puede prevenir perfectamente, pero curarla es extremadamente difícil. Que yo sepa. Solo hay un medicamento eficaz contra la viruela, pero no lo tengo en mi poder, aunque no se pueda curar. Lo que decepcionó a su Yuan-sang, al menos había una forma de prevenirla. Ayer mismo había ido al Palacio Oriental a ver a su querido nieto, y por ahora no presentaba síntomas de viruela. Ya que era así, había que buscar la manera de prevenirla con antelación, para que en el futuro no contrajera esa terrible enfermedad. Al pensar en esto, los ojos de su Yuan-sang se llenaron de esperanza mientras miraba a Wei Wu. Xiao Wu, ¿conoces el método para prevenir la viruela? Wei Wu asintió. Y reveló directamente el método. Tío Su, puedes enviar a alguien a investigar entre el pueblo. De hecho, las vacas también pueden contraer la viruela, pero no mueren por ello. La viruela que infecta a las vacas se llama viruela bovina. Esta enfermedad tiene el mismo origen que la viruela humana, pero su peligrosidad es mucho menor. Las personas que se recuperan de la viruela no vuelven a infectarse. Por lo tanto, solo necesitan vacunarse con la viruela bovina y recuperarse, y ya no tendrán que preocuparse por esa enfermedad. Al oír esto, su Yuan-sang gritó de inmediato, Mao Xiang. Apenas terminó de hablar. Una figura entró corriendo desde afuera y se arrodilló frente a su Yuan-sang. La viruela que infecta a las vacas se llama viruela bovina. Envía a alguien a investigar si es cierto. Además, saca a prisioneros de la cárcel y contágiame la viruela bovina. Recuerda, esto es de suma importancia. Quiero saber si quienes contraen la viruela bovina mueren por ella, y si pueden volver a infectarse de viruela. Después de que Mao Xiang salió del patio, su Yuan-sang miró a Wei Wu y dijo, ya hemos hablado del hijo y del nieto. ¿Y yo qué? En cuanto a mi esperanza de vida, Wei Wu sonrió y dijo sin rodeos. Según los registros, anciano Su, usted vivirá hasta los 70 años, siendo uno de los emperadores más longevos de la historia. Al escuchar esta respuesta, su Yuan-sang se sintió relativamente satisfecho, pues aún le quedaban más de 10 años de vida. Sin embargo, en ese momento giró la cabeza hacia la emperatriz Ma y continuó preguntando. ¿Y mi hermana? Wei Wu volvió a quedarse perplejo. En ese instante, mientras más hablaba, más sentía que la vida del viejo Su era demasiado trágica. Si no fuera por el temor de ser descuartizado allí mismo, hubiera sacado su teléfono para ponerle al viejo Su la canción del mal presagio de los Min. Pero por mucho que lo pensara, debía decir lo que tenía que decir. Después de todo, la emperatriz Ma ya tenía esa edad. Y era mejor que siguiera viva. Al ver la expresión ligeramente incómoda de la emperatriz Ma, Wei Wu suspiró profundamente. En agosto del 15º año de Hongwu, la emperatriz Ma falleció por causas desconocidas. A los 51 años de edad, fue enterrada en la tumba Min Xiaoling, con el título póstumo de emperatriz filial y benevolente. Algunos dicen que la emperatriz Ma enfermó tras cuidar a un halcón infectado de viruela, y que meses después, con la salud quebrantada, falleció mientras dormía. Las generaciones posteriores, sobre la emperatriz Ma, tampoco tienen registros detallados, pero basándose en sus hazañas en vida, la llaman la emperatriz sabia de los milenios. Al escuchar el título de emperatriz sabia de los milenios, su Yuan-sang no se alegró tanto como cuando oyó lo de emperador único de los milenios. La razón era sencilla, la mujer que más amó en su vida lo abandonaría para siempre en pocos meses. Si ella no podía estar a su lado, ¿de qué servía una buena reputación? Además, lo que más enfurecía a su Yuan-sang era otro asunto.
¿Acaso estos historiadores son unos inútiles? Ni siquiera pueden registrar bien los hechos históricos. ¿Acaso creen que mi espada no es lo suficientemente afilada? Al ver a su enfurecido, Wei Wu finalmente explicó, anciano Su, en realidad no se puede culpar a los historiadores. Incluso si hubieran registrado todo, al final habría sido destruido. Muchos de los registros históricos sobre los Min fueron modificados por la emperatriz Ma. No, ahora deberíamos llamarlos Jianzhou Nusen. Después del final de los Min, el ejército entró en el paso y gobernó el país, promoviendo la persecución literaria y reescribiendo especialmente la historia de los Min. Como sabrá, la historia siempre la escriben los vencedores. Y la emperatriz Ma fue una vez un súbdito de los Min, llamado Jianu. Al terminar Wei Wu, Su Yuanzhang comprendió finalmente, la historia es una puta, cualquiera que sea fuerte. Puede manejarla a su antojo. Sin embargo, las palabras de Wei Wu hicieron que Su Yuanzhang recordara a los Jianzhou Nusen. Y ya empezaba a calcular cómo exterminar a su clan, pero mientras lo meditaba, no olvidó el asunto de la emperatriz Ma. Si el halcón realmente se infectó de viruela, como dijo Wei Wu, entonces mi hermana seguramente también. Si es así, debe confirmarse lo antes posible. Si la vacuna de la viruela bovina puede prevenir la viruela, pero si el halcón no se infectó de viruela. Al pensar en esto, Su Yuanzhang se angustió de nuevo. El gran emperador Hongwu, en un solo día, había visto tambalearse sus emociones tantas veces. Pero lo que decía Wei Wu no era sobre asuntos de Estado o la seguridad de sus seres queridos. Eran todas las cosas que Su Yuanzhang más valoraba. En tal situación, era imposible no preocuparse. Para salvar la vida de su hermana, Su Yuanzhang hizo una promesa solemne: Wei Wu, uses el método que uses. Con tal de que salves la vida de mi hermana, de ahora en adelante, en esta gran dinastía Min, podrás hacer lo que quieras sin restricciones. Hay que decir que, si alguien más hubiera oído estas palabras, se habría vuelto loco de alegría. Pero Wei Wu sabía que solo debía tomarlas como palabras vacías. Las palabras de un emperador son dignas de crédito, pero no se puede confiar plenamente en ellas. Ahora Su Yuanzhang lo necesitaba, así que podía decir cualquier cosa. Y probablemente lo cumpliría. Pero en el futuro, si realmente ofendía los tabúes de Su Yuanzhang, este no dudaría en actuar sin piedad. Sin embargo, el hecho de que hiciera esa promesa delante de la emperatriz Ma, al menos garantizaba que, mientras ella viviera, el compromiso seguía vigente. Al fin y al cabo, aún tenía a la emperatriz Ma como su gran protectora, pero, al no estar seguro de la causa de la muerte, Wei Wu no podía asegurar que pudiera afrontarlo. Por eso, después de que Su Yuanzhang terminara de hablar, no aceptó de inmediato, sino que guardó silencio. Tras un largo rato, finalmente habló: anciano Su, no puedo prometerle que lograré salvar la vida de la emperatriz Ma. Dicho esto, Wei Wu se giró hacia Su Yuanzhang, y, con mirada sincera, dijo: pero puedo prometerle que, mientras haya una sola esperanza, aunque fuera una posibilidad entre 1.000.000, haría todo lo posible por salvar a la tía Ma. No sé si esta respuesta mía podrá ser de su agrado. En realidad, desde que entró por la puerta, Su Yuanzhang había estado observando el comportamiento de Wei Wu, incluyendo cuando sacó la Coca-Cola y se la dio a la emperatriz Ma, o cuando claramente sacó una cajita, queriendo hacer algo. Pero al mirar a la emperatriz Ma, detuvo su acción. Por estos pequeños detalles se podía ver que Wei Wu respetaba profundamente a su cuñada. Por lo tanto, aunque las palabras que Wei Wu decía ahora no le satisfacían del todo, en el fondo Su Yuanzhang las creía. Sin embargo, justo cuando Su Yuanzhang se disponía a responder, la emperatriz Ma se levantó de repente y se acercó a Wei Wu: este asunto, yo lo acepto en nombre de Cicatriz de Cerdo. Dicho esto, la emperatriz Ma extendió la mano y dio una palmada en el hombro de Wei Wu, mirándolo con ojos de quien ve a un joven de la generación siguiente. Xiao Wu, me has dado muchas molestias con mis asuntos. Con esto, haz lo que puedas. No te cargues con demasiada presión, ¿entiendes? Su Yuanzhang, que estaba a un lado, al ver que su cuñada hablaba, no dijo nada más. Conocía bien el carácter de su cuñada. Normalmente no se entrometía en nada, pero una vez que lo hacía, era como si estuviera dictando sentencia. Wei Wu también sabía bien la posición de la emperatriz Ma en la Gran Min, y el lugar que ocupaba en el corazón de Su Yuanzhang. Ahora, al recibir estas palabras de la emperatriz Ma, podía dejar de preocuparse, porque Su Yuanzhang le cortara la cabeza por este asunto. Sin embargo, justo cuando Wei Wu se alegraba por ello, la emperatriz Ma volvió a hablar:
ya que me llamas tía, yo también te considero un joven de mi familia. Xiao Gu, eres un hombre extraordinario venido del futuro, ya que no puedes regresar. Será mejor que eches raíces aquí. Yo, a quien llamas la gran emperatriz virtuosa de la Gran Min, te juro que mientras no traiciones a la Gran Min, ni traiciones al emperador. Al llegar a este punto, la emperatriz Maya no miró a Wei Wu, sino que, apoyándose en su hombro, miró a su Yuanzang. Dentro de los límites de la Gran Min, nadie podrá moverte ni un pelo. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? Es un talismán protector caído del cielo, como todo el mundo sabe. En la Gran Min, cuando la emperatriz Ma hablaba, a veces tenía más peso que las palabras de su Yuanzang. Cosas como escrituras de hierro y oro, o tablillas de inmunidad, frente a la promesa de la emperatriz Ma, no valían absolutamente nada. Ahora, este brillante tesoro para salvar la vida había caído por fin en su bolsillo. De ahora en adelante, en esta dinastía Min, podría verdaderamente andar de lado sin miedo. Por supuesto, Wei Wu también entendía en su interior que la emperatriz Ma decía esto. También por la Gran Min. Él pensaba igual que su Yuanzang, su propia existencia. Sin duda podría prolongar el mandato de la Gran Min, e incluso hacerla más gloriosa, aunque era un uso. Esa era la esencia del mundo, y además coincidía precisamente con la intención original de Wei Wu, una persona inexperta. En ese momento daría las gracias, pero alguien que entiende las cosas sabe que debe aprovechar la ocasión al máximo. No hay nada más que decir, tía Ma. El muchacho debe ofrecerle un regalo para expresar el respeto de un joven hacia usted. Dicho esto, Wei Wu giró la muñeca y sacó un objeto del sistema, entregándoselo a la emperatriz Ma. Aunque no era la primera vez que veían algo así, al ver a Wei Wu sacar cosas de la nada. Su Yuanzang y la emperatriz Ma seguían maravillándose, pero pronto, su atención se centró en el objeto en las manos de Wei Wu. En realidad, no era nada especial, solo una caja de regalo de perfume cuadrada. Para ser sincero, Wei Wu no sabía qué regalarle, así que simplemente eligió algo que nunca falla. Una caja de perfume. La emperatriz Ma era diligente, ahorrativa y virtuosa, pero también era mujer. Y a las mujeres les gusta estar rodeadas de fragancias. Como la olla de la fonda ya había sido volcada, Wei Wu puso la caja sobre la mesa. Y abrió la tapa. Lo que apareció ante sus ojos fueron 4 frascos de perfume exquisitos. Esto se llama perfume, que es como el Xianglu de ahora, pero su fragancia dura más que el Xianglu, en condiciones normales. Puede mantenerse unas 3 sichen. Si se rocía sobre la ropa, durará aún más tiempo. Y a medida que pase el tiempo, el aroma que desprende también cambiará. ¿Quiere probarlo, tía Ma? Dicho esto, Wei Wu no lo hizo él mismo, sino que tomó un frasco de perfume. Destapó la tapa y demostró cómo rociarlo. Luego, le entregó el perfume a la emperatriz Ma. Al recibir el perfume de manos de Wei Wu, la emperatriz Ma roció un poco sobre su ropa. Al instante, un aroma intenso se desprendió de las telas. Al inhalar la fragancia cuidadosamente equilibrada por el perfumista, los ojos de la emperatriz Ma brillaron con un destello de asombro. Los xianglu antiguos eran básicamente extraídos de plantas y, aunque su aroma también era agradable, no era tan completo y tridimensional como el perfume. Incluso un hombre tosco como su Yuanzang, que no solía usar bolsitas de perfume o cuentas aromáticas como los eruditos. Eso no significa que no le guste oler fragancias, especialmente este aroma que olía por primera vez. Incluso a alguien tan rudo como él no podía evitar olfatear repetidamente. Al ver esto, Wei Wu sacó una caja plana con muestras de perfume y se la entregó. Tío Su, dentro hay frascos pequeños de perfume. Puede regalarlos a otras concubinas del harén. Su Yuanzang la abrió y vio frascos del tamaño de un meñique. Tanto en apariencia como en cantidad, eran muy diferentes de los 4 frascos de la emperatriz Ma. Mirando a Wei Wu, su Yuanzang asintió satisfecho. Muchacho, tienes buen ojo. No es de extrañar que mi hermana te proteja tanto. Dicho esto, su Yuanzang dejó la caja a un lado. El perfume era solo un episodio menor. En comparación, le importaban más los asuntos del reino. Así que, después de aquel episodio, su Yuanzang miró a Wei Wu y volvió a hablar. Xiao Wu, no hemos terminado lo que estábamos diciendo. ¿Cuándo comenzaste a llamarte Xiao Wu? Y también la cuestión del trono. Su Yuanzang quería saber. Porque el trono de los emperadores posteriores no seguía la línea del príncipe heredero, sino que pasaba a la línea del 4.º hijo. Pero justo cuando terminó de preguntar, la emperatriz Ma, que estaba a su lado, intervino de repente. Chongba,
ya se hace tarde. Deberíamos volver al palacio. Hermana, espera un momento. Tengo muchas más preguntas que hacerle a Xiao Gu, dijo. La emperatriz Ma señaló el cielo. Su Yuanzhang levantó la cabeza y vio que el cielo ya se estaba oscureciendo. Además, aún había muchos asuntos de estado que atender en el palacio. Pensándolo bien, como Wei Wu no iba a huir, y habría tiempo en el futuro, entonces examinó el pequeño patio de Wei Wu y preguntó: Xiao Gu, ¿vives solo en este pequeño patio? ¿Tienes algún otro familiar? Wei Wu negó con la cabeza: desde que llegué a la Gran Min, si no fuera porque el registro familiar y la escritura de propiedad están a mi nombre, podría haberme convertido en un vagabundo, ya que el cielo te ha traído a la Gran Min. Tengo la responsabilidad de cuidarte. Organizaré tu futuro. Tras decir esto, Su Yuanzhang se levantó directamente. Mao Xiang llamó. Mao Xiang entró de nuevo al patio y escuchó a Su Yuanzhang decir: deja un par de personas aquí en este patio. No restrinjan su libertad ni interfieran en su vida diaria. Solo son responsables de proteger a Wei Wu. Si él les ordena algo, complétenlo en la medida de lo posible. Recuerden, pueden morir todos ustedes, pero a él no le debe caer ni un cabello. Al oír esto, Mao Xiang se inclinó de inmediato. Su Majestad, no permitiré que el señor Wei sufra el menor daño. Wei Wu, observando a un lado, no pudo evitar reírse para sus adentros, y si luego me arranco un cabello yo mismo, ¿Mao Xiang se asustará hasta que le tiemblen las piernas? Bueno, no voy a molestarlo. Este tipo trabajando al lado del viejo Su también la pasa bastante mal, cada día arriesgando su vida. Mientras Wei Wu pensaba esto, volvió a oír la voz de Su Yuanzhang: Xiao Gu, tu hermana y yo regresamos al palacio. Tras decir esto, la emperatriz Ma, que estaba a su lado, también habló. Si quieres ver a tu tía Ma, diles a ellos y alguien te llevará al palacio. Está bien, lo he entendido, tía Ma. Wei Wu asintió, actuando como si realmente estuviera hablando con su tía. A un lado, Mao Xiang, que seguía arrodillado, al escuchar la conversación, comprendió al instante. La emperatriz Ma parecía estar hablando con Wei Wu, pero en realidad le estaba dando una indirecta a él, y al hablar con Wei Wu, se refería a sí misma como tía. El significado era aún más evidente. ¿Qué clase de persona era Mao Xiang? Se podría decir que era un hombre astuto. Como primer comandante de la Guardia de Brocado, ayudaba a Su Yuanzhang a manejar asuntos que no debían salir a la luz. Este tipo no solo tenía una mente aguda, sino que también sabía leer las intenciones y captar la voluntad del superior. Ahora que el presidente y la señora presidente de la Gran Min se habían manifestado, era suficiente para ver lo importante que era Wei Wu. En ese momento, ya había decidido en su interior que debía llevarse bien con Wei Wu. Tras una breve despedida, Mao Xiang organizó un equipo de personas y escoltó a Su Yuanzhang y la emperatriz Ma de regreso al palacio. En ese momento, Wei Wu finalmente pudo respirar aliviado. Por fin se había deshecho de esas dos grandes deidades. Aunque durante la charla se mostró elocuente, en realidad también estaba nervioso. De lo contrario, no habría preparado un plan de escape cuando Su Yuanzhang reveló su identidad. Menos mal que el resultado final fue bueno. A partir de ahora estaría completamente establecido en la Gran Min. Relajado, Wei Wu tomó la batería portátil que había estado cargando todo el día y volvió a la casa. Durante ese año, había recibido todo tipo de paquetes express, la mayoría de los cuales no le servían de nada. Como láminas contraceptivas, extracto de glicerina soluble en agua, productos de látex simulados con control de temperatura. Pero también había cosas muy útiles, como un sofá, un mueble excelente. Sin embargo, lo que más le satisfacía era una pantalla curva gigante y una PS5 con el juego Black Myth. Tras conectar la corriente, Wei Wu se hundió por completo en el suave sofá, miró fijamente la pantalla y murmuró en voz baja: maldito muñeco cabezón. Hoy o mueres tú o lloro yo. Le estoy poniendo toda mi furia. Acto seguido, tras una ráfaga de maniobras feroces de Wei Wu, apareció en la pantalla la escena del mono ofreciendo incienso. Al mismo tiempo, Su Yuanzhang, de vuelta al palacio, también estaba con la emperatriz Ma, hablando sobre el asunto de Wei Wu. Muchacha, ¿crees en lo que dijo Wei Wu? La emperatriz Ma entendió lo que quería decir su esposo. Reflexionó un momento y dijo: él es una persona de generaciones futuras. Esas cosas extrañas y esos medios prodigiosos los hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Cómo no vamos a creerlos? Su Yuanzhang asintió y luego continuó: ya que me llama tío,
Como familia mayor, deberíamos arreglar su matrimonio. La muchacha Yusuan ya está en edad de casarse. ¿Por qué no consolidar el vínculo y concederle a Wei Wu el matrimonio, formando una sola familia? En las dinastías feudales antiguas, la realeza no tenía más que unos pocos métodos para ganarse a la gente. Que Su Yuanzhan tomara esa decisión, a los ojos de la emperatriz Ma, no suponía ningún problema. Con una persona tan extraordinaria como Wei Wu, había que usar cualquier medio para atarlo a la gran Min. Por eso, en cuanto Su Yuanzhan terminó de hablar, ella expresó de inmediato su propia opinión. Este muchacho me parece bastante bueno, solo que no sé si en las generaciones futuras se respeta el mandato de los padres. No hay más que hablar. Luego tantearé su opinión, para que lo bueno no se convierta en malo. Respecto a lo dicho por la emperatriz Ma, Su Yuanzhan también consideró necesario. 600 años después, como serían las costumbres y hábitos del mundo, solo podían saberlo por boca de Wei Wu, pero por la actitud de Wei Wu al hablar con él, ya se podía vislumbrar algo. Si hubiera sido una persona común, al momento de revelar su identidad, la primera reacción habría sido arrodillarse y hacer una reverencia. Pero ¿cuál fue la reacción de Wei Wu? Aunque se notaba cierto miedo. No tenía esa sensación de inferioridad que viene con el estatus. Por ello, Su Yuanzhan dedujo que el mundo 600 años después debía ser tan diferente a la gran Min como el cielo de la tierra. Sin embargo, no se enojó por la actitud de Wei Wu. Él mismo era de origen humilde. Y desde que ascendió al trono, incluso sus antiguos camaradas habían cambiado notablemente su actitud hacia él. En cambio, de Wei Wu sí podía encontrar algo de aquella sensación que alguna vez tuvo. Pensando en esto, Su Yuanzhan también tuvo una idea. A partir de ahora, al tratar con Wei Wu, los detalles insignificantes que no afectaran lo esencial, podría omitirlos. Tomada la decisión, Su Yuanzhan miró a la emperatriz Ma a su lado. Hermana, me instabas a regresar al palacio hace un momento, ¿verdad? Fue por lo que dijo Wei Wu. La emperatriz Ma asintió y dijo directamente, cuando volvamos al palacio, que Su Biao envíe a Xionging a la residencia imperial trasera, que yo me encargaré de cuidarlo, aunque no hay pruebas concretas. Lo que dijo Wei Wu todavía resonaba en la emperatriz Ma, especialmente lo de Xionging. No solo era la niña de sus ojos, sino también la base del futuro de la dinastía Min. Tampoco creía que la señora Lu fuera a atentar contra su nieto heredero, pero tampoco confiaba en que la señora Lu lo criara y cuidara con esmero. Su Yuanzhan comprendió la preocupación de la emperatriz Ma. De hecho, él también compartía esa inquietud. Había atravesado grandes tormentas y tempestades durante tantos años, en cuanto al corazón humano. También lo veía con claridad. Así que, en cuanto la emperatriz Ma terminó de hablar, respondió de inmediato. Al fin y al cabo, Xionging es un nieto imperial. Que viva mucho tiempo en la residencia imperial trasera no es apropiado. Más adelante, en el palacio este, haré los arreglos necesarios. Cuando Xionging regrese, no habrá problema. Por otro lado, Wei Wu aún no sabía que su gran asunto de por vida ya estaba siendo organizado. En ese momento, él estaba empeñado en enfrentarse al muñeco cabezón. En el proceso, el mono del incienso ya había aparecido 5 o 6 veces, y su estado de ánimo comenzó a descontrolarse. Giraba, saltaba, carajo, otra vez cerró los ojos. Mierda, acompañado de un grito de ira, también se oyó. El sonido de algo rompiéndose. Por supuesto, no era la pantalla ni el mando de la consola, sino el cenicero que tenía al lado. Aunque recibía paquetes todos los días, quién sabe cuándo volvería a recibir una PS5. En esta era sin ningún entretenimiento, no podía permitirse estropear ese único pasatiempo. Me acabo de acordar. El paquete de hoy aún no lo he abierto. Con un pensamiento, en el campo de visión de Wei Wu, apareció un espacio que parecía un almacén. Dentro del almacén, esparcidos, estaban los anteriores de los objetos que había sacado, al mismo tiempo, en el aire del almacén. También flotaban 3 paquetes de diferentes tamaños y formas. El más pequeño era del tamaño de un libro. El más grande era del tamaño de un televisor. Así funcionaba el sistema de mensajería express. Cada día aparecían 3 paquetes, y Wei Wu podía elegir uno. Después de un año, Wei Wu ya conocía bien las mañas del sistema. El tamaño y la forma del paquete no tenían absolutamente nada que ver con su contenido. Por ejemplo, el coche que estaba en el rincón del almacén lo había sacado de un paquete del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. Mirando los 3 paquetes que flotaban en el aire, Wei Wu respiró hondo.
Y empezó a recitar, de Tin Marín de Dopingue, para ti, para mí, este sí, este no. Finalmente, bajo la influencia de la metafísica suprema, Wei Wu eligió el paquete que tenía el tamaño de un libro. La imagen parpadeó. Los 3 paquetes desaparecieron al mismo tiempo y en su lugar apareció un contenedor. Así es. De esos que suelen verse en los puertos marítimos. ¿Qué significa esto? Terminé de abrir la caja sorpresa del envío, pero luego me llegó una caja dentro de otra caja. Al ver este contenedor frente a mí, Wei Wu no pudo evitar quejarse internamente, pero este objeto, al estar en el almacén del sistema, no se podía abrir. Para saber qué contenía el contenedor, solo podía sacarlo y abrirlo. Definitivamente mi casa no tenía espacio para albergarlo. Sin opción, Wei Wu solo pudo mirar la pantalla y decir, cabeza de muñeco grande, hoy tengo asuntos, así que te dejo ir por esta vez. La próxima vez, sin duda, te quitaré la vida, Yan Bea. Wei Wu se levantó y abrió la puerta principal. Al llegar al patio, justo cuando iba a invocar el contenedor, de repente recordó que ahora no estaba solo. El ruido que haría al sacar el contenedor seguramente haría que estas personas entraran de inmediato. Ya fuera por protección o por vigilancia, lo seguro era que el número de personas afuera no sería pequeño. Para ser sincero, a Wei Wu no le importaba en absoluto, incluso si hubiera un componente de vigilancia. El hecho de que estas personas protegieran su seguridad también era real. Si realmente ocurriera algo, por lo menos, hasta que ellos murieran, no tendría ningún problema, la verdad sea dicha. Pensar que estas personas trabajaban bajo el viejo Su, era bastante difícil. Tras reflexionar un momento, Wei Wu fue directamente a la puerta del patio y la abrió. Vio que afuera, a izquierda y derecha, había 2 hombres fornidos. Uno de complexión robusta, otro con la cara llena de barba. Al ver que Wei Wu abría la puerta, se dieron la vuelta rápidamente y saludaron con las manos juntas. Después del saludo, el guardia de complexión robusta habló de inmediato, señor Wei, este asunto ya está completamente resuelto. Por la noche, la patrulla de las 5 guarniciones hace rondas. Si desea salir, permítanos acompañarlo. No, ¿para qué voy a salir a altas horas de la noche? Ah, por cierto, ¿están solo ustedes 2 aquí? Hay más personas, pero todas están en sus puestos para garantizar su seguridad. Wei Wu asintió y luego continuó, voy a hacer algo dentro de un rato. Puede que haya algo de ruido, les aviso con antelación para que no malinterpreten. Al oír esto, los 2 guardias sintieron en realidad bastante gratitud hacia Wei Wu. Si hubiera sido otro noble o funcionario, ¿a quién le importarían ellos, simples soldados de a pie? Y mucho menos les habrían avisado expresamente, si realmente causara ruido. Ellos mismos tendrían que analizar si debían entrar en la residencia. Una vez que juzgaran mal, por un delito leve recibirían una paliza, y en casos graves, hasta podrían perder la vida. Este joven caballero que tenían delante, que se preocupaba por ellos, era considerado en esta capital una de las pocas personas de buen corazón. Así que, después de que Wei Wu terminó de hablar, el guardia respondió de inmediato con las manos juntas. Tranquilo, señor Wei, avisaré a los demás. Al oír el ruido, no hay que alarmarse, ni tampoco interrumpir lo que usted está haciendo. Al notar un tono de gratitud en la voz del guardia, Wei Wu se sintió un poco extrañado, pero no preguntó más. Simplemente asintió brevemente, cerró bien la puerta principal. Y, llegando al centro del patio, levantó una mano. ¡Zas! Tras un fuerte estruendo, apareció instantáneamente un contenedor rojo de 40 pies. Al ver el enorme contenedor frente a él, Wei Wu se alegró de que su patio fuera lo suficientemente grande. Un contenedor de 12 metros de largo, 2,35 metros de ancho y 2,39 metros de alto. En un patio normal realmente no cabría. En ese momento, Wei Wu sentía mucha expectación por lo que podría salir de esta caja sorpresa. En realidad, no era la primera vez que abría un contenedor. La vez anterior que apareció uno, también se emocionó. Pero cuando lo abrió, se sintió fatal, un contenedor lleno de fideos instantáneos. Más de 3.800 cajas, cada una con 24 paquetes. Calculando. Este contenedor de fideos instantáneos tiene más de 90.000 paquetes, aunque vienen en varios sabores. Pero viendo esto, cualquier persona moderna no se sentiría emocionada, ¿verdad? Si hay comida más sabrosa, ¿quién querría comer esto? Y además, la cantidad. Es simplemente desesperante. Incluso si comieras 3 paquetes al día, no podrías terminarlos en toda la vida.
Sin embargo, aunque él no los coma, guardarlo siempre será útil. Después de todo, la época es diferente. Aunque la última apertura de cajas le decepcionó, Wei Wu pensó que aún debía darle al sistema varias oportunidades. Se quedó de pie, respiró hondo, luego se acercó al contenedor y lo abrió. Al ver lo que había dentro, Wei Wu se quedó atónito. El contenedor estaba lleno de cajas de color verde militar. Había dos tipos de cajas, la mayoría eran cajas pequeñas de volumen reducido. Y también había varias cajas alargadas grandes, parecidas a ataúdes. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que esas cosas parecían cajas usadas por el ejército para transportar armas. Se quedó paralizado en la puerta del contenedor un momento, recobró el sentido y, rápidamente, abrió una caja pequeña. Vaya, dentro había realmente balas, solo que las cajas de munición eran de estilo estadounidense. Caja de munición M2A1, cada una puede almacenar 840 balas. Luego abrió una caja grande y miró. Dentro había fusiles automáticos M4A1, combinando el volumen del contenedor y el de las cajas de armas grandes y pequeñas. Wei Wu calculó mentalmente en silencio. Tras un rato, desde el almacén del sistema, sacó una calculadora, volvió a calcular y obtuvo una cantidad aproximada. Un total de 50 fusiles automáticos M4A1, pero más de 400.000 balas de 5,56 milímetros. ¿Qué significa esto, sistema? Justo después de conocer al viejo cerdo, me envías esto. ¿Quieres que alce la bandera de la rebelión? Al ver estas armas, Wei Wu no pudo evitar quejarse internamente. Ciertamente, estas armas, junto con los más de 90.000 paquetes de fideos instantáneos anteriores, podrían formar un ejército. El problema es que todas estas cosas no son suministros que puedan mantenerse continuamente. Apoderarse del viejo cerdo en la ciudad prohibida no debería ser problema, pero querer alzar la bandera de la rebelión es un sueño imposible. Solo llevo un año con esta cuenta nueva, sistema. No me hagas esto, por favor. Después de quejarse de nuevo, Wei Wu agitó la mano y guardó el contenedor en el almacén del sistema. Definitivamente no podría usar esto por ahora. Pero, al igual que los fideos instantáneos, quizás en el futuro sea útil. Al final, sigue siendo la misma frase. No tenerlo y tenerlo pero no usarlo son dos cosas diferentes. Al ver el patio que volvía a estar vacío, Wei Wu no pudo evitar suspirar. Hay otra cosa que no se puede usar por ahora. Bueno, mejor preparar fideos instantáneos para la cena nocturna. Volvió a la casa. Wei Wu pensó en simplemente preparar un plato de fideos instantáneos y listo, pero recordó que afuera había algunas personas vigilando y protegiéndolo. Así que cambió a una cocina de inducción y coció una olla enorme de fideos de res estofados. El aroma se esparció hasta afuera de la puerta. Los dos guardias que estaban en la entrada, al oler ese fuerte aroma, no dejaban de tragar saliva. Después de un rato, el guardia de barba espesa no pudo contenerse y preguntó, hermano Zen, ¿qué estará cocinando el señor Wei adentro? ¿Cómo puede oler tan bien? Se me antoja muchísimo. El guardia de complexión robusta, al oír sus palabras, le advirtió en voz baja, habla menos. Lo que haga el señor Wei no es algo de lo que podamos hablar. Debes tener esto muy claro. Al oír lo que dijo el hermano Zen, el guardia de barba espesa asintió rápidamente y se puso firme. Pero en ese momento, la puerta del patio se abrió de repente, y Wei Wu apareció. Dos hermanos. Han estado vigilando toda la noche, deben estar cansados. Preparé algo de cenar, entren y coman un poco. Estas palabras dejaron completamente desconcertados a los dos guardias. Nunca antes habían experimentado algo así. Un guardia es un guardia. Esa es su responsabilidad. Nunca habían oído que mientras un compañero estaba de guardia, el anfitrión les preparara comida. Los dos se quedaron atónitos un buen rato. El hermano Zen fue el primero en reaccionar y dijo con las manos juntas en un saludo. Señor Wei, nosotros dos somos sirvientes, ¿cómo nos atreveríamos a permitir que usted nos prepare comida? Además, su majestad dio una orden verbal. Nuestra responsabilidad es proteger su seguridad, no podemos interrumpir su vida diaria, así que... Antes de que el hermano Zen terminara, Wei Wu lo interrumpió directamente con un movimiento de la mano, su majestad también dijo. Sin importar lo que les ordene que hagan, deben esforzarse por cumplir mis peticiones. ¿No es así? Los dos asintieron con mirada confusa. Entonces Wei Wu continuó. Ahora les ordeno que entren a cenar. También llamen a los otros hermanos, que vengan todos. De acuerdo. Al oír las palabras de Wei Wu, los dos guardias se miraron el uno al otro.
No sabían qué hacer. Wei Wu comprendió que temían ser castigados por el viejo Su. Después de todo, en esta época, la orden imperial estaba por encima de todo. Así que sonrió. Volvió a hablar: tranquilos, conmigo aquí, Su Majestad no los culpará. Al oír esto, los dos ya no rechazaron, aunque el hermano Zen añadió: señor Wei, los otros hermanos aún deben proteger su seguridad. Mejor entramos nosotros primero, y luego les sacaré la comida. Está bien, entren. Wei Wu asintió. Se dio la vuelta y los llevó al lugar donde habían comido la olla de fuego durante el día. Al ver la mesa llena de un cuenco humeante de fideos con un aroma embriagador, la saliva de los dos volvió a secretarse sin control. En ese momento, Wei Wu señaló los cuencos y los palillos: coman todo lo que quieran, tranquilos. Esta cosa, yo les aseguro que se saciarán. Con el permiso de Wei Wu, los dos no pudieron controlar su apetito y tomaron los palillos para servirse fideos en los cuencos. Habían estado vigilando fuera de la puerta durante medio día. Y en realidad ya tenían hambre. Cada uno se sirvió un cuenco lleno de fideos y luego se agacharon directamente. Al ver esto, Wei Wu les dijo con diversión: oye, ¿no hay taburetes? Siéntense y coman tranquilos. Gracias, señor Wei. Pero esos son los asientos de Su Majestad y la emperatriz, no podemos usurparlos. Nosotros comeremos agachados. Sabía que en la antigüedad realmente se respetaban estas cosas, así que Wei Wu no insistió más. Al ver que Wei Wu no decía nada, los dos tomaron los palillos y se metieron los fideos en la boca. En un instante, el intenso aroma traído por la tecnología y los potenciadores impactó fuertemente sus papilas gustativas. El guardia de barba espesa ni siquiera masticó unas cuantas veces y se tragó los fideos directamente, incluso después de haberlos tragado. El aroma de los fideos instantáneos aún resonaba en su cavidad bucal hasta el punto de que al comer el segundo bocado, Wei Wu sintió que el guardia barbudo parecía a punto de llorar. En cuanto al otro guardia llamado hermano Zen, era un poco más fuerte que este. Por supuesto, también fue conquistado por el delicioso sabor que los condimentos habían creado. Su rostro estaba lleno de placer. Tras el primer bocado de fideos, el hermano Zen miró a Wei Wu con los ojos conmovidos. Señor Wei, un manjar tan exquisito, ¿y usted lo otorga a dos rudos como nosotros? Ni siquiera sé cómo agradecérselo. ¿Manjar exquisito? Al oír sus palabras, Wei Wu no supo qué responder por un momento. Usar la expresión manjar exquisito para los fideos instantáneos solo podía decirse que era un nicho. Esa descripción era demasiado nicho. Sin embargo, pensándolo, podía entender la situación de estos dos. Tomándose a sí mismo como ejemplo, como un moderno que había sido bautizado por todo tipo de condimentos, la primera vez que probó los fideos instantáneos, también se sintió atraído por esa comida llena de glutamato monosódico. Y la gente antigua, especialmente los de clase baja como ellos, solo podían acceder a condimentos como la salsa de soja, la sal y el vinagre. No es que no hubiera otros condimentos, sino que simplemente no podían comprarlos. Especias como la canela, la pimienta y el jengibre solo estaban al alcance de los nobles y poderosos. Al probar por primera vez una comida tan rica en sabores como los fideos instantáneos, era inevitable que se emocionaran. Después de todo, la buena comida es uno de los placeres más importantes e indispensables para los seres humanos. Al ver a los dos meterse fideos en la boca a grandes bocados, Wei Wu sintió como si estuviera viendo una transmisión en vivo, aunque no le interesaban mucho los fideos instantáneos. Al verlos comer tan felices, él también se sirvió un cuenco, pero nada más probarlo, perdió el apetito de inmediato. Solo comía para llenar el estómago. Como comer en seco era aburrido, Wei Wu decidió charlar con ellos. Por cierto, hermanos, ¿cómo se llaman ustedes? Al oír que Wei Wu preguntaba, el hermano Zen dejó los cubiertos de inmediato y respondió: para servirle, señor Wei, mi apellido es Zen y mi nombre de pila, Lin. Zen Lin terminó de hablar, y el guardia de barba espesa también dejó los palillos rápidamente y dijo: yo me llamo Sangai. Señor Wei, gracias por darnos fideos a nosotros, los hermanos. Al ver que los dos querían comer pero parecían preocupados por hablar, Wei Wu se rió: no se detengan, comamos y charlemos. Lo más importante es llenar el estómago. Al oír esto, Zen Lin y Sangai no pudieron estar más contentos. Durante la conversación, los fideos de los dos saltaban y el caldo salpicaba. Wei Wu, sin darse cuenta, vio que ya habían acabado con todos los fideos de la olla, incluso después de obtener el permiso de Wei Wu. Sangai tomó la olla directamente y se bebió hasta el caldo.
Por su expresión, se notaba que Zhen Lin también tenía la misma intención. Pero Zhang Ai se le adelantó. Estos son fideos instantáneos. ¿Tan resistentes son los estómagos de los antiguos? Al ver que Zhang Ai casi lamía el fondo de la olla, Wei Wu, mientras seguía charlando con ellos, coció 2 ollas más de fideos. Sin embargo, durante el proceso, también supo de boca de ellos muchas cosas sobre la dinastía Ming. Primero, que el departamento de etiqueta había sido abolido y que la organización Embroidered Uniform Guard ya se había establecido, aunque aún estaba en proceso de integración y no se había anunciado al público. Además, el primer día del 9º mes del año pasado, realmente se enviaron tropas al suroeste para conquistar los restos de la dinastía Yuan, el rey Liang. Este año, en el segundo mes intercalar, llegaron noticias de una gran victoria, resolviendo el problema del rey Liang de la dinastía Yuan, y las regiones de Yunnan y Guizhou quedaron bajo el dominio de la dinastía Ming. Aunque fue una gran victoria que incluso expandió el territorio de la dinastía Ming, Wei Wu sabía que habría muchos más problemas esperando al viejo Su. En esa época, las costumbres en el suroeste eran feroces, con jefes locales tusi divididos, y era más difícil gobernar que conquistar.